La meditación que el Señor ha puesto delante de nosotros para esta mañana la he titulado como la oración del apóstol Pablo para conocer más a Cristo. El apóstol Pablo tiene una preocupación enorme de que los creyentes conozcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Así es que el pasaje que vamos a meditar lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo primero y los versículos del 15 hasta el 23. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pablo, en primer lugar, nos habla acerca de cómo Dios el Padre planeó la Iglesia. Era un propósito de Dios crear la Iglesia. En segundo lugar, esos son los versículos del 3 al 6 de este capítulo. En segundo lugar, vemos cómo Dios el Hijo pagó el precio por la Iglesia, para el rescate de todo aquel que cree en Él. Él derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir de esta forma la comunión con Dios. Y la gracia de Dios hizo posible que solamente creyendo en Cristo seamos redimidos. Y eso lo dice el apóstol Pablo en los versículos del 7 al 12. Así es que pone las bases muy claras de cuál era el propósito de Dios para nuestra redención. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos habla acerca, en los versículos 13 y 14, destaca que Dios, el Espíritu Santo, protege a la Iglesia. De modo que esa es la profundidad en la que el apóstol Pablo nos habla en este primer capítulo. Y cuando llega a la última parte de este capítulo, que es los versículos que vamos a meditar, pues incluye una oración. Y en esta oración el apóstol Pablo pide el conocimiento y el poder para nosotros los creyentes. De modo que vemos todo un desarrollo teológico de lo que el apóstol Pablo entiende que Dios ha hecho para nuestra salvación. Hoy día las circunstancias que nos impulsan a orar son las dificultades. Cuando tenemos problemas es como el refrán, nos acordamos de Dios cuando llueve, o el refrán dice otra cosa, ¿verdad? Todos lo conocemos. Cuando tenemos un problema, cuando pasamos una crisis. Y es triste que nuestra oración tenga que estar motivada por causas negativas, por problemas. En cambio, vemos aquí que el apóstol Pablo no es así. Lo que le impulsa a orar eran cosas positivas. Eran cosas que le habían dicho de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia pues que realmente había entendido el mensaje y la palabra de Dios. En nuestro caso, la oración a Dios muchas veces está motivada por el deseo de tener ciertas cosas, y de esa manera pues se convierte nuestra oración en una lista de pedidos. Vamos a pedir cosas a Dios. ¿Y por qué no expresamos nuestro agradecimiento con más frecuencia a Dios? Somos así, ¿verdad? Bueno, pues vemos ejemplos en la Biblia de personas que tenían otro concepto de la oración. Moisés, por ejemplo, estuvo intercediendo en el Sinaí por el pueblo. No estaba pidiendo cosas para él, sino que realmente tenía una oración de intercesión. Podemos recordar al rey David en los Salmos, cómo él explica y cómo él expresa esa comunión que tiene con Dios, una comunión especial. Y sobre todo, pues en los Salmos podemos comprobar cómo el rey David pide perdón por el pecado que había cometido en su vida, reconoce sus errores, ¿verdad? Nos acordamos del profeta Elías, cuando se enfrentó a todos aquellos sacerdotes y después de inundar de agua aquel altar, hizo una oración y del cielo bajó fuego. De esta forma, pues vemos cómo Elías era un hombre también de oración. ¿Qué podríamos decir de Daniel? Exactamente igual, ¿verdad? Estaba tan lejos de su casa, en un país extraño, y desde allí cada día él oraba. En la escuela dominical cantábamos 3 veces oraba Daniel en el día. Él abría las ventanas que se dirigían hacia Jerusalén y él oraba. Eso le trajo problemas, acabó en el foso de leones, pero realmente él nunca dejó de orar, era un hombre que oraba al Señor.
¿Y qué nos diremos de nuestro Señor Jesucristo? Él era realmente un hombre de oración, hasta tal punto que los discípulos tuvieron que decirle: Señor, enséñanos a orar. Y hermanos, pues eso es también algo que debemos de tener presente en nuestras vidas. Así es que una de las razones para evaluar si una vida o si una persona es un hijo de Dios es su vida de oración. Es algo tan importante en la vida del creyente. ¿Qué nivel de dependencia de Dios sentimos como personas? Si tenemos una necesidad personal, pues vamos a hablar con el Señor. Vamos a tener un diálogo continuo con Él. Y también vamos a acudir a Dios cuando vamos a interceder por otras personas, ¿verdad? Ese es el contenido y eso es la oración que entiende pues el apóstol Pablo. Según el relato de Hechos, el capítulo 9, versículo 11, que estamos meditando estos días en el estudio bíblico, cuando Ananías recibió la visita del ángel y le dijo: mira, ves a ver a Saulo, Y Ananías, ¿qué le dijo al ángel? Pues si Saulo está persiguiendo a la iglesia, es el enemigo de la iglesia. Y el ángel le contestó: ves a ver a Saulo, que Saulo ora. La señal de que algo había ocurrido en la vida de Saulo es que ahora estaba orando, estaba intercediendo, estaba pidiendo, estaba hablando con el Señor. De modo que la oración es algo tan importante. Fruto de todo esto, Saulo dejó de ser Saulo para convertirse en el apóstol Pablo. Así es que este hombre, que nos quedamos con él, pues en Efesios nos habla a los creyentes al corazón. Hermanos, cuando meditamos a fondo lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, nos damos cuenta que nos está hablando directamente a lo más profundo de nuestro ser. Y vamos a fijarnos en esta oración, porque el apóstol Pablo dice, después de que ha recibido noticias positivas de la iglesia de Éfeso, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, vamos a fijarnos en la oración del apóstol Pablo y vamos a ver las partes que desarrolla en la oración, y seguramente eso nos ayudará también a aprender cómo debemos de orar nosotros. Así es que lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo nos habla de teología. Porque, hermanos, es necesario tener un conocimiento claro y concreto de quién es Dios. Lo hemos visto en los primeros versículos, cómo el apóstol Pablo expresa todo lo que Dios ha hecho. Y todo como Dios se ha propuesto crear un pueblo que le alabe y que le glorifique. Y, hermanos, es necesario tener un conocimiento claro y concreto de nuestro Dios. Así es que lo primero que vemos en el versículo 17, es que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, se dirige a Dios que se ha manifestado en el Señor Jesucristo, en Jesucristo. En los versículos anteriores ha dado rienda suelta a la inspiración. Cuando leemos esos versículos, decimos, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales. Hermanos, es realmente algo tremendamente profundo, que solamente aquellos que hemos nacido en la fe de nuestro Señor Jesucristo podemos
identificarnos y comprender de una forma tremenda, de una forma real. Así es que es ahí donde el apóstol Pablo expresa quién es Dios para él. Así es que es el Dios de la salvación y centra de una forma tremenda a Dios dentro de todo lo creado. Todo lo creado está en las manos de Dios. Y esta convicción es lo que motiva que tenga la necesidad de dirigirse a Dios. Y lo hace además de una forma en acción de gracias. Doy gracias. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias. Y hermanos, este es un aspecto muy importante en nuestra vida de oración. Pablo muestra su gran cuidado e interés para que los creyentes sean el cauce por el que discurra la gracia de Dios para bendición de ellos mismos, pero también para bendición de los demás. Hermanos, es algo que el apóstol Pablo tiene muy claro, no solamente lo que viven los efesios, sino la forma en que están viviendo en su relación con los demás hermanos. Dice en 1 Timoteo 3:16, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, es impresionante el privilegio que nos ha concedido Dios. Que sepamos cómo debes, como le dijo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Hermanos, la iglesia es realmente el cuerpo de Cristo, como veremos al final de la oración. Y es importantísimo cómo nos conducimos, cuál es la actitud, cuál es la forma en que nos relacionamos. Y hermanos, no nos vamos a relacionar mejor entre nosotros si no nos relacionamos mejor con Dios, lo veremos más adelante. Así es que el apóstol Pablo se dirige a Dios como el Padre de Gloria. El versículo 17, la segunda parte. Para el apóstol lo más impresionante era comprobar que todas las bendiciones son consecuencia de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Esa es la bendición por excelencia en la cual tenemos que poner nuestros ojos. Y cuando hablamos de bendiciones parece que estamos hablando de que prosperidad, que las cosas te vayan bien, que... Hermanos, la bendición por excelencia es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y aquí tenemos una aproximación de lo que es la gloria. En este mundo se dice que estoy en la gloria, ¿verdad? Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Uy, mira, estoy de vacaciones y además estoy en la gloria, ¿verdad? Parece que es una expresión que utilizamos. Bueno, pues Pablo nos dice que el Dios de la gloria nos da la posibilidad de disfrutar de la gloria en la que Él vive. O sea, que nos trasplanta, nos lleva a un valor mucho más superior del que nosotros podemos vivir aquí, podemos conocer. Y dice una cosa muy importante. ¿Dónde podemos disfrutar de esa gloria? Lo ha dicho antes, en la iglesia del Dios viviente. Hermanos, la iglesia ocupa un lugar muy especial en la voluntad de Dios. En el capítulo 3, otra oración del apóstol Pablo, en los versículos de 14 al 20, os voy a leer, porque ahí está orando el apóstol Pablo, y otra vez dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, otra vez la palabra o gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, fijémonos con qué profundidad nos está hablando el apóstol Pablo de realidades espirituales que hemos de experimentar, porque es la voluntad de Dios, es el don de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que ver la vara de medir con que nos estamos midiendo delante de la voluntad de Dios. Dice... las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vemos de una forma muy sencilla un resumen de teología tremenda, es la síntesis de teología que hace el apóstol Pablo. Así es que no hace falta querer entrar en lo que Pablo denomina grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Porque, hermanos, muchas veces tenemos planteamientos personales de dudas, porque el diablo es el señor de las dudas. ¿Y cuántas veces no hemos dudado si realmente a Dios quién lo ha hecho? Dios, ¿cómo, de qué manera, de qué forma? El apóstol Pablo dice, mira, no entres por ahí, porque es un misterio. Si podemos poner a Dios en una probeta, si queremos meter a Dios aquí dentro, nunca vas a lograr. Dios es Dios. Y hermanos, solamente podemos, y es ese gran don que viene de Dios, la fe. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios porque lo dice la palabra de Dios. Y creemos en todo lo que Cristo hizo para nuestra salvación y para que podamos tener comunión con ese Dios tan extraordinario que es el sustentador de todas las cosas. De modo que no pretendamos nunca entrar en ese misterio que aquí dice el apóstol Pablo, sino con toda la fe y con toda la certeza creamos lo que dice Dios en su palabra, porque esa es verdad y se cumple inexorablemente porque es de Dios. Bueno, la primera parte de la oración es pues teología pura, digamos, ¿verdad? Y además muy sencilla, accesible a nosotros. Y la segunda parte de la oración contiene agradecimiento. Lo vemos en las palabras que él escribe en el versículo 15, en la primera parte. Porque este fue el impulso que le empujó al apóstol Pablo para orar a Dios, para arrodillarse y ponerse delante de Dios. Y él dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Es algo que realmente, ¿por qué está necesitando dar gracias al Señor por ellos? Pues porque la fe de ellos es una fe cristocéntrica. Está centrada realmente en nuestro Señor Jesucristo. Y para muchos creyentes, especialmente, yo diría los que hemos nacido en un hogar cristiano, pues quizás una de las mayores tentaciones que tenemos es pensar que necesitamos algo más además de Cristo, ¿verdad? Venimos a la iglesia y decimos, aquella iglesia me gusta más, o esta. Hermanos, el Señor nos ha puesto en una iglesia por testimonio, en medio del pueblo donde estemos. Y ¿cómo estamos realmente sirviendo al Señor de esta forma? Así es que debemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos dentro de la Iglesia y que además la Iglesia sea cristocéntrica. Aquí adoramos y servimos a Cristo y no aceptamos otra cosa que sea distinta. A veces, pues los que hemos nacido en la vida, con familia cristiana, pues nos cuesta más percibir las realidades espirituales. Y entonces a veces queremos ver pues que hayan actividades, que hayan cosas, que hayan mucho, que algo que nos emocione, algo que sea especial. Hermanos, lo que necesitamos es una fe más profunda. Necesitamos más de Cristo. Y esto es algo importantísimo que tenemos que grabar en nuestro corazón. Efesios 1, del 3 al 14, empieza diciendo que Dios ha dado a los que creen en Jesucristo toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. O sea, que nos adoptó para ser sus hijos en lugar de ser enemigos de Dios. Dios nos ama. Dios perdona nuestros pecados. Y nos ha redimido por la sangre de Cristo. Y eso es lo que está diciendo en los versículos anteriores. Así es que también dice que Dios nos ha dado el Espíritu como garantía de la herencia espiritual que disfrutaremos para siempre en el cielo. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo describe tantas verdades gloriosas del Evangelio,
pero aún Pablo sabe que los efesios necesitaban más que solo escuchar estas verdades, más que solo tener conocimiento intelectual. Podemos conocer intelectualmente todas estas cosas, y es necesario que intelectualmente las sepamos, pero es necesario mucho más. Necesitaban que estas verdades llegaran a su corazón para transformar cada pensamiento, cada acción, cada actitud y cada relación con los demás. Hermanos, hemos de conocer más y más de la palabra de Dios. Por esto el apóstol Pablo ora por los efesios en estos versículos, para que algo ocurra de una forma especial en la vida de estos creyentes. Nuestros ruegos deben de estar dirigidos a Dios para que nos dé la capacidad de comprender y conocer su maravillosa y gloriosa persona por medio de la iluminación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él os guiará, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente muy pocos cristianos nos esforzamos por conocerlo a través de estudiar su palabra. Es tan necesario, tan importante la lectura de la palabra de Dios, que eso sí que realmente va a transformar nuestra vida. En segundo lugar, da gracias al Señor por el amor universal entre los creyentes. Es algo fantástico, como él dice en el versículo, la segunda parte del versículo 15, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y menciona dos razones, dos motivos por los cuales dar gracias. La fe que tenéis en el Señor Jesús y el amor los unos para con los otros. Así es que de todo lo positivo en esta iglesia hay dos cosas que le impresionan al apóstol Pablo. En primer lugar, su relación vertical, su relación con Dios. Tienen una fe sólida en Jesús. Así es que con ese fundamento Pablo puede compartir cosas profundas, puede hablarles. A otros creyentes tuvo que decirles, es que sois tan inmaduros que no podéis más que beber leche espiritual, cosas ligeras. Pero aquí a los efesios les está hablando en profundidad, cosas muy profundas, que hermanos debemos de asimilar nosotros para comprobar cómo ha de ser nuestra relación con nuestro Dios. Porque eso va a condicionar el segundo paso que hemos visto aquí, la relación horizontal con los hermanos. No solo hablan de amor, demuestran ese amor. Y este es algo importante. En el griego es amor ágape, es el amor incondicional de Dios. Y en ese amor no hay prejuicios. Es un amor para todos los santos, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí que tenemos tendencia a tal situación. Así es que esto demuestra que son de la familia de Dios. La fe que tenéis en el Señor Jesús es lo que les une a esta familia y se expresa por medio de la fidelidad absoluta a nuestro Señor, a nuestro Dios. El amor con que todos los santos es el resultado de esa fe. Aquí todos los santos identifica a todos los creyentes en Cristo como una gente que ha sido apartada por Dios para el servicio de nuestro Dios. Pablo no menciona su hermoso templo, podría decir, tenéis un templo que es una maravilla. Nos gusta la Sagrada Familia, es verdad, es algo maravilloso, pero es un templo, solamente. Pablo no habla de eso, ni de las muchas actividades de la iglesia, que es una iglesia muy activa, una iglesia que tampoco se fija en eso el apóstol Pablo. Tampoco se fija en que los miembros son prósperos, son personas de un nivel, de unos estudios, de un aspecto. Ni siquiera se fija en el grupo de adoración. Estamos muy contentos de nuestros hermanos que nos dirigen en la alabanza, ¿verdad? No, eso tampoco el apóstol Pablo lo tiene en cuenta. Tampoco sabemos si entonces habían grupos de alabanzas en las iglesias. Los santos son los fieles creyentes en el Señor. Y esto es algo importante. Podemos sentir algo del corazón de pastor que Pablo tenía, alegrándose de la fidelidad de los creyentes y del amor fraternal que ellos estaban manifestando, estaban expresando. Y estas cosas son evidencias de un desarrollo espiritual. Fe y amor son dos aspectos esenciales en la vida cristiana. Son dos aspectos que definen realmente una realidad en
el corazón de las personas que han conocido a Cristo. Uno de los indicios más importantes de madurez espiritual es el estado de nuestras relaciones. ¿Cómo está nuestra fe en Cristo y la relación con el Señor? El nivel de nuestra fe es que al caminar en fe con Jesús, automáticamente, ¿cómo está nuestra relación con mis hermanos? Es algo que tienen que ir. ¿Son solo palabras o hay verdadera demostración de amor cristiano en nuestra relación? Bueno, yo creo que, hermanos, en este sentido el Espíritu Santo tiene que hacer su obra en nuestros corazones e ir transformándonos de una forma positiva. Así es que el apóstol Pablo, como pastor que era, pues se regocija en el crecimiento de los hermanos. Y fue una oración de gratitud. Hemos de dar gracias al Señor, porque el Señor es quien nos da ese crecimiento espiritual. No da gracias por bendiciones materiales, sino por personas amadas, entre hermanos. O sea que realmente es interesante notar que Pablo se preocupa por las personas con nombre y apellido. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, seguramente en sus oraciones estaba orando pues por los hermanos de Éfeso, ¿verdad? En nuestras oraciones oramos por nosotros. Bueno, sí, cuando oramos, se ha de operar a Nelis, pues oramos por la operación, ha enfermado María. Pero hermanos, sistemáticamente nos acordamos de orar unos por los otros. No porque haya una necesidad, sino simplemente porque el amor nos impulsa a interceder delante del Señor unos por otros. Así es que el apóstol Pablo es sensible a las personas que aman a Cristo. Bueno, es que muchas veces en la valoración de lo que estamos diciendo anteponemos cosas y ponemos a las personas al servicio de esas cosas. Y esto es algo que hemos de reflexionar en nuestra vida personal. Acaba de decir en el versículo 15, la segunda parte, que el amor gobernaba sus relaciones con todos los santos. Eso es algo importante. Y dice haciendo memoria y pone la cara de esas personas. El amor hace imposible la murmuración. Hermanos, este es uno de los grandes problemas que hay en muchas iglesias, ¿verdad? Murmuramos muchas veces. Si hay amor, es imposible que eso ocurra. Si hay amor, es imposible que haya crítica. Es imposible que pongamos etiquetas, porque hay amor, ¿verdad? Así es que es una comunión santa, limpia, y un amor de Cristo que elimina la chafardería. Lo digo tal como lo he escrito aquí. Es un amor, hermanos, que se pone en los zapatos del hermano. Es muy fácil, ¿verdad? Pero poniéndonos los zapatos del hermano, las cosas cambian. Ese es el amor del cual el apóstol Pablo da gracias. En tercer lugar, contiene peticiones. El apóstol Pablo pide cosas también para aquellos hermanos, pero fijémonos que la oración, en las 4 partes que la componen, pues en esta tercera parte, pues ella abre peticiones al Señor y le dice: Señor, abre mis ojos espirituales. Y esto sí que es un factor que tenemos que poner en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo lo dice en este versículo: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de Él mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, necesitamos ver. Otras traducciones dicen que los ojos de su corazón les sean iluminados. El deseo de Dios es que todos lo conozcamos, pero esto no solo se logra por medios académicos. La Biblia dice que solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra. Hermanos, podemos ser auténticos cerebros de memoria y sabernos como papagayos. Mirad, los fariseos lo sabían la Biblia como papagayos. De modo que el Señor espera algo más. ¿Por qué Pablo hace esta oración? ¿Por qué necesitamos nosotros iluminación espiritual? La Biblia enseña que somos pecadores y que el pecado nos ciega espiritualmente. A través del Evangelio, Dios abre nuestros ojos para ver, pero no vemos con toda la perfección, porque seguimos con el viejo hombre arrastrándolo. Seguimos en nuestra situación.
Nuestra vista espiritual es deficiente y hay que crecer en el discernimiento y conocimiento de Cristo para entender más. Por eso decía antes, necesitamos más de Cristo, necesitamos conocer mucho más. Es algo muy importante esto. También hay un enemigo espiritual que trabaja día y noche para que no veamos. Todos sabemos quién es, ¿verdad? El diablo continuamente está intentando que nuestra visión sea muy extraña. Y somos tan débiles, somos tan distraídos, vivimos tan estresados, y ahora con la pandemia más, ¿verdad? Estamos estresados y además solamente vemos las cosas que podemos ver y tocar. Estamos enfocados con las cosas de esta tierra y las cosas espirituales. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón. Tenemos que salir de esa situación. Así es que de esta petición de tener los ojos de nuestros corazones alumbrados, fluyen 3 peticiones sobre la esperanza, el amor y el poder. Pide que ilumine el entendimiento de los creyentes para comprender en profundidad el significado de la esperanza del Evangelio. Hermanos, ¿qué es la esperanza? Pablo en este pasaje comparte 3 cuales, en un solo versículo, fijaros en 2 versículos, el versículo 18 y 19. Para que sepáis cuál es la esperanza y cuáles las riquezas y cuál la supereminente grandeza. 3 cuales, 3 aspectos importantes que deben de gobernar nuestra visión y nuestra fe. Así es que dice en primer lugar cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Pablo ora así porque la esperanza es algo fundamental para el cristianismo. Hablando de la esperanza de una resurrección futura, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, eso en 1 Corintios, es muy fuerte lo que dice en 1 Corintios 15 y 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo, ¿qué quieres decir? Bueno, porque hay algo más detrás de esto. Efesios 2 nos recuerda que nuestra esperanza, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios y merecíamos su ira y condenación eterna. Y en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, creo que es más fácil ver la esperanza que tenemos en Cristo en medio de las crisis y pandemias, porque muchos falsos dioses de la sociedad no nos ayudan para solucionar este problema, porque es algo que debemos de enfrentar. El dinero no puede solucionar el problema. Los políticos, bueno, mejor no hablemos, ¿verdad? El entretenimiento, que es a lo que muchas veces nos sometemos, entretenernos, hacer deporte, pero todo eso es adormecer una necesidad, una realidad que está en el fondo del corazón. Hay una realidad mucho más grande que el coronavirus que garantiza matar a todo el mundo. ¿Sabéis lo que es? El pecado. El pecado. La paga del pecado es muerte. Y esto es concluyente en la palabra de Dios. Todo el mundo es enemigo de Dios, del Todopoderoso. Cada uno de nosotros merece el infierno, pero en Cristo Jesús ganamos el cielo con una herencia eterna, como dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, que dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De modo que aquellos que creemos en Cristo Jesús no hemos de temer el futuro. Estamos en las manos de Dios, estamos en sus manos. Así es que hemos de tener nuestros ojos puestos en nuestra esperanza bienaventurada. No hay nada que no podamos padecer. Es verdad. Algunas veces hemos dicho, los creyentes cuando llueve nos mojamos. También enfermamos como cualquier otra persona. Pero tenemos una esperanza. Vivimos con una seguridad sabiendo que nuestra vida está puesta en sus manos. No hay nada que no podamos padecer. En todo caso, nuestro sufrimiento aquí en la tierra tiene una fecha de vencimiento, pero la gloria de estar en la presencia de Dios en el cielo durará para siempre. Hermanos, esto es algo que dice el apóstol Pablo aquí.
debemos de tener, pues, como dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este es la primera petición, el primer cuál es la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, hermanos? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta mi esperanza? En segundo lugar, dice que ilumina el entendimiento de los creyentes para comprender cuáles son las riquezas de la herencia de los santos. Pablo quiere que los efesios sepan cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, como dice el versículo 18. Para Pablo, los creyentes en Jesucristo somos un tesoro especial para nuestro buen Dios. Tiene claro que lo que esto supone para nosotros. Somos muy importantes. Dios quiere morar y tener comunión con cada uno de nosotros. Estar cada día, está siempre a nuestro lado. Dios es tan grande, ¿no? Como decían los niños en la escuela dominical, mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, nada es imposible a mi Dios. Bueno, pues de esa forma tan sencilla como la cantan los niños, bueno, también como creyentes debemos de experimentarlo. Muchos sabemos que Dios es amor, pero también hay muchos que no han experimentado el amor de Dios en su corazón. Y esto es algo delicado para nosotros, ¿verdad? Porque no sentir el amor de Dios es el problema de muchos cristianos. Sabemos que Dios nos ama porque lo dice la Biblia. ¿Pero lo experimentamos de verdad en nuestra vida? ¿O tenemos a Dios como si fuera el jefe? ¿O alguien al cual tendremos que dar un día cuentas? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro Dios? ¿Lo tenemos como un Padre amoroso? Dios es un Padre amoroso. El apóstol Pablo nos dice que le hemos de decir papayito. Así es que vemos su amor más en lo que nosotros hacemos, porque lo vemos a través de nuestra forma de ver, que no teniendo en cuenta lo que Dios hizo en la cruz. Esa es la manifestación poderosa del amor de Dios en beneficio de aquellos que creemos en Él. Así es que la relación de Dios con sus hijos es semejante, y yo he puesto aquí un ejemplo de lo que vivimos nosotros. Amamos a todos los niños, ¿verdad? Consuelo ha dicho antes allí que en todas las casas tendría que haber un niño, ¿verdad? Que es la alegría. Es verdad, amamos a todos los niños, pero ¿amas más a tus hijos que a los demás niños? ¿Cómo es el amor que sentimos por nuestros hijos? Es un amor especial. Nada ni nadie nos puede quitar. Es mi hijo, es de mi sangre, decimos muchas veces. Bueno, pues Dios es el Padre. Nos ama de esa misma manera, pero en forma perfecta, porque es Dios. Porque Él es Dios, ¿verdad? Hay un lugar donde podemos entender mejor el amor de Dios, es en la cruz. Dice en Romanos 5:8 el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que esto es algo que debemos de tener presente también en nuestra vida. Y pide además que ilumine el entendimiento de los creyentes para comprender más del gran poder de Dios que actúa en la historia. Es el tercer cuál que tenemos aquí. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así es que en estos versículos hace énfasis sobre el poder de Dios que está disponible para cada uno de nosotros. Dios quiere darnos el poder, no para que lo usemos nosotros, sino que Él va a darnos el poder, va a ser Él quien obre para nosotros. Así es que es el poder de Dios que está disponible para nosotros. Y Pablo pone 3 ejemplos para que comprendamos cuál es el poder de Dios. Fijaros, el primero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Y somos conscientes de lo que esto supone, porque Cristo resucitó, sabemos que nosotros resucitaremos un día. Es el poder de Dios que se manifiesta. En segundo lugar, pone el apóstol Pablo, los versículos 20 al 22, la ascensión y exaltación de Cristo, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y, en tercer lugar, cómo Cristo es la cabeza de la Iglesia, versículo 22.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Pablo está diciendo aquí que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y el mismo poder que reina en todo el universo, sobre todo poder y autoridad que hay, este poder es para con nosotros los que creemos. El mismo que controla el día y la noche, que controla el sol, que controla todas las órbitas del universo, es el mismo Dios que se manifiesta también en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios no nos da superpoderes, no nos hace supermanes, ¿no? O superwomans, no. Pero hay algo muy importante, sino que nos ayuda con su poder. Y por eso Pablo puede mandar en Efesios 6:10, en el capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo habla a los efesios sobre los poderes espirituales y nosotros debemos tener un conocimiento claro sobre estos poderes. Sabemos que el diablo tiene poder, pero la Biblia enseña que fue creado por Dios. Luego entonces no es igual que Dios, así es que dice este versículo 22 que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Entonces el diablo solo puede hacer aquello que Dios le permita. No puede hacernos ningún daño. ¿Quién me apartará del amor? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, se explaya en estos temas. Así es que el poder de Dios que está a nuestra disposición, con el que hemos de ser fortalecidos, pues significa que no hay una tentación demasiado fuerte para nosotros, porque el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo vive en nosotros, y Él es el que nos va a guardar de todas las tentaciones que el diablo va a poner sin duda cada día en nuestra vida. Además, no hay una tribulación demasiado triste o fuerte que no podamos soportar. Es algo importante. Recuerda que el Rey de todo el universo nos respalda y que ni la muerte nos puede separar de su amor. Es más, como dicen los negros en los espirituales negros, ¿verdad?, en sus músicas, el Jordán, pasar el río, pasar la muerte, es entrar a la tierra prometida, es ir a la presencia de Dios. Así es que la muerte ya no es el terror, sino que es el medio por el cual podemos ir a la presencia de nuestro Dios. De modo que cambia totalmente la visión de las cosas que pueden producirnos auténtico terror. Hay ayuda a nuestra disposición en todo tiempo para vivir en la manera que Dios quiere, para testificar de Cristo y servir con sus manos y ser como sus manos y sus pies en medio de este mundo. Ya pasamos al último punto, donde podemos decir que todos estos versículos contienen doctrina. Doctrina es algo importante. La doctrina del Dios que actúa poderosamente en el mundo, vemos en el versículo 19. Nosotros como cristianos tenemos este gran poder a favor de nuestras vidas. Un poder mucho mayor a cualquiera de esta tierra, a tal punto que el apóstol utiliza un superlativo, el supereminente grandeza, para expresar la grandeza del poder de Dios, algo que excede a nuestro conocimiento. Y Pablo rogaba a Dios que los cristianos de Éfeso llegaran a comprender la grandeza de este poder, el cual opera en nosotros por obra del Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu, obra en nuestras vidas. Bueno, es algo que o lo aprovechamos, o dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino como espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. En segundo lugar, vemos la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este poder es el que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que le dio autoridad sobre todo principado y autoridad para darle un nombre sobre todo nombre. Hermanos, este es el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. La doctrina del señorío universal de Jesucristo también está en estos versículos. Pablo explica que este poder es capaz de derribar cualquier argumento o fortaleza. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la doctrina del señorío especial de Jesucristo. Él es la cabeza de la Iglesia. En esa capacidad Él funciona especialmente para la edificación de la Iglesia. Todo su poder, toda su autoridad ejercida
por Jesús es para beneficio nuestro, de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Jesús y no es una metáfora, sino una realidad. Somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia es la plenitud de Cristo. No hay otra manifestación más importante de Cristo en el mundo de hoy. No podemos separar a Cristo de la Iglesia. Esto es algo que debemos de entender también. Quienes dicen que aman a Cristo y quieren seguirlo, pero no quieren nada con la Iglesia, se están autoengañando. Solo en la Iglesia encontramos la plenitud de Cristo. La doctrina de la naturaleza y el papel de la Iglesia, dice el apóstol Pablo, ella es el cuerpo pleno y activo de Cristo en el mundo. Somos la representación, la manifestación de Cristo por nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que es quien gobierna, quien nos guía. Cristo llena todo por completo. La nueva traducción, una traducción nueva de la Biblia, dice, Cristo da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Cristo mantiene en pie el universo. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Hay que buscar la presencia y plenitud de Cristo en toda la vida. Es lógico que si la Iglesia es tan importante para Dios, Satanás va a intentar destruirla. Hará todo lo posible y, si puede, pues aislar a los creyentes y engañarlos, también lo va a hacer. Y como conclusión puedo compartiros, hermanos, que el Espíritu Santo guió a Pablo a orar en el nivel superior. En la epístola a los Efesios, bueno, pues debemos de traer esta lección también a nuestras oraciones públicas y privadas a la luz de este modelo paulino. Aprenderemos que orar no es solo pedir, sino también es dar gracias. Y termino con unas preguntas que para nuestra reflexión personal. ¿Es Cristo el centro de tu vida, hermano? ¿Es Cristo el centro de mi vida? ¿Cristo es el centro de mi familia? ¿Cristo es el centro de nuestra iglesia? ¿Cristo es mi cabeza? ¿Cristo es nuestra cabeza? ¿Está toda nuestra vida sometida a su dominio? ¿Estamos experimentando su presencia como parte de su cuerpo en una iglesia sana? Hermanos, ha hablado el apóstol Pablo, nos ha hecho reflexionar y podemos llevar esta reflexión a nuestros hogares para hacer un análisis de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Que el Señor nos bendiga.